Hola queridos Mos, bienvenidos a Cien y CIA. Hoy vamos a hablar de aprendizaje, de aprender. Todos aprendemos. Todos los animales aprenden, las personas aprenden menos, pero a veces aprenden también. No, es broma. Los humanos somos los que más aprendemos, ¿no? Aprendemos no solamente a sobrevivir, sino nos hacemos ingenieros, médicos, periodistas, taxistas, astronautas. Somos los únicos que somos capaces de aprender esas cosas tan complicadas. Pero eso no quiere decir que las demás criaturas no aprendan. Los perros aprenden, pueden aprender las señales de sus dueños, pueden aprender a interpretar a sus dueños. Todas las criaturas aprenden del entorno. Si, por ejemplo, cualquier cosa que pasa en un medio ambiente les sirve de enseñanza para buscar comida, los animales saben dónde ir a buscarla porque la habían encontrado, los elefantes recorren un montón de distancia para ir a los abrevaderos a la época de sequía porque los viejos saben y recuerdan, porque han aprendido dónde están esos abrevaderos. En fin, todos aprendemos, ¿no? Pero resulta que han descubierto, y lo ha hecho un equipo de investigadores de Barcelona, del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en conjunto, resulta que también los organismos más simples son capaces de aprender. Y cuando digo más simples me refiero a células, seres unicelulares, bacterias, las células de nuestro cuerpo, que no tienen cerebro, pero igualmente aprenden. ¿Qué te parece, Pedro Pablo? Pues buenas, bienvenidos una vez más a un episodio de Cien y Cía. Me alegro que hayas hecho esa precisión sobre los organismos simples, porque por un momento pensé que te estabas refiriendo a mí. Hablabas de organismos simples. Te voy a presentar a un amigo que es importante que esté en este programa. Como sabes, a lo largo de mis anchos viajes, de mis viajes por el ancho y largo mundo, he hecho muchas amistades y uno de ellos es este diosecillo taíno antillano, que es el dios del pensamiento. Como verás, tiene tallado ahí un cerebro, bueno, es un cerebro, una cosa parecida al cerebro. Es Este un es el poco dios del cabezón. que me acompaña desde hace mucho tiempo y que él tiene, según parece, aunque tiene cara de teleñeco, tiene el poder de conferir a aquellos que son amigos suyos el poder de aprender más y mejor, hablar más y mejor, tener una gran elocuencia, en fin, manejarse con la palabra. Y desde que está conmigo, pues no callo ni debajo del agua. Bueno, sí callo aquí de vez en cuando, pero en general no callo debajo del agua. Entonces he pensado que había que traérselo porque, bueno, pues para este programa que hay que hablar de aprender, hay que hablar de aprendizajes. Me parece estupendamente, pero estupendo, me parece genial. Pero si quieres, te cuento un poco cómo es esto de las células que aprenden. A ver, no aprenden como los humanos, ni como los animales. Es un aprendizaje, digamos, más sencillo, ¿no? Porque hay distintos niveles y distintas formas de aprendizaje, ¿no? Ahora te cuento. La cuestión es que incluso estos organismos tan simples, o sea, nosotros somos un conjunto de células individuales, estamos hechos de células, ¿no? Cada célula es una criatura individual. Bueno, pues son capaces, las de nuestro cuerpo, las bacterias, son capaces de aprender. Y eso, hasta hace nada de tiempo, se consideraba una capacidad exclusiva, por supuesto, de humanos y de animales que estuvieran dotados de un sistema nervioso, por lo menos de un cerebro complejo, ¿no? Una bacteria, una simple célula. A ver, este es el típico hallazgo que va a cambiar para siempre la forma en que vemos a estos pequeños ladrillos de la vida, estas unidades fundamentales de la vida. Imagínate, un perro es capaz de aprender a sentarse cuando se le manda. Una persona es capaz de... imagínate cuando estás en tu casa y pones la lavadora, el zumbido de la lavadora al principio molesta mucho. Si estás leyendo no te puedes concentrar. Pero de repente es como si ya dejaras de oírlo. Te acostumbras a ese zumbido, lo asimilas y ya es como si no existiera. O el tic-tac del reloj. No estás escuchando, si te concentras lo escuchas y te puedes obsesionar, pero normalmente tu cerebro ya ve que es una cosa que está ahí y entonces se acostumbra. Esta forma de aprender y de adaptarse a lo que pasa en el entorno es un tipo de aprendizaje que se llama habituación.
¿vale? Ajá. Y resulta que es fundamental para la evolución y para la supervivencia. Y resulta que ahora las células, ese es el tipo de aprendizaje, y han demostrado en los experimentos de este equipo de científicos que te he dicho antes, han demostrado que también son capaces de hacer ambas cosas, ¿no? ¿Estoy en el tic-tac también o cómo funciona eso? No, que tienen un mecanismo de aprendizaje que es el mismo que es el mecanismo que se llama habituación, ¿vale? Es decir, normalmente, ¿qué pensaríamos de una célula? Pues que lo que hace es seguir unas instrucciones genéticas preprogramadas, que ahí no hay raciocinio ni aprendizaje ninguno. Hace lo que tiene que hacer, lo que tiene programado en sus genes y punto, ¿no? Pero no, resulta que las células con este experimento se elevan de categoría y se convierten en entidades equipadas con una forma muy básica de toma de decisiones. Y esas tomas de decisiones se basan en el aprendizaje de lo que pasa a su alrededor. ¿Vale? ¿Y cómo aprenden? O sea, ¿cómo una Claro, célula aprende claro, algo? claro, es un sistema que es distinto porque son criaturas que no tienen cerebro, ¿no? Para eso te explico lo importante que es esta forma de aprender, por eso te he dicho antes lo de que es la habituación, ¿no? Vamos a ver, fue lo que los investigadores centraron. Evidentemente no le vas a decir que aprenda a una célula, no le vas a decir que aprenda inglés, evidentemente, ¿no? Pero sí que esta forma de aprendizaje que se llama habituación es una de las formas más primitivas que hay de aprendizaje y es el proceso por el cual un organismo gradualmente deja de responder a un estímulo externo que se repite. Por eso te decía antes lo del tic-tac del reloj, etcétera, etcétera. A ver, eso es exactamente, por eso dejamos nosotros de escuchar el tic-tac o ya nos resulta que dejamos de distraernos con las luces del árbol de Navidad, que están siempre ahí, pi, 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 al final ya ni las ves, ¿vale? Ese es el mecanismo de habituación. Es un tipo de aprendizaje no asociativo. A diferencia del aprendizaje asociativo, donde se establecen conexiones entre estímulos y respuestas, el aprendizaje no asociativo se centra en la modificación de la respuesta a un único estímulo que se repite. Y es, como te digo, un tipo de aprendizaje que es absolutamente fundamental en la psicología y en la neurociencia y nos permite entender cómo muchos organismos se pueden adaptar a su entorno de una forma efectiva, ¿no? Hasta hace nada de tiempo, la habituación, esta forma de aprendizaje, se consideraba exclusiva de organismos complejos, organismos dotados de cerebro, de sistema nervioso. Desde un simple gusano, que se ha comprobado que la tiene, pues a insectos, aves, mamíferos y por supuesto las personas, ¿no? Y la cuestión de si ese tipo de comportamiento existe y se da también a nivel celular, pues resulta que desde hace mucho tiempo es motivo de una controversia científica importante. Pero nadie había conseguido demostrar que efectivamente, o sea, era algo que se sospechaba, pero nadie había conseguido demostrarlo, ¿no? A principios del siglo XX, una célula, una bacteria, un ciliado, fue la primera vez en una serie de experimentos que parecía que desarrollaban un comportamiento parecido al aprendizaje, pero en ese momento los estudios se descartaron porque parecía imposible, decían esto es un sesgo de la observación y los descartaron, ¿no? Luego, mucho más recientemente, en las décadas de los 70 y de los años 80, se encontraron signos de habituación en otras células y desde entonces hay experimentos cada vez más modernos que han ido afianzando un poco esa teoría, ¿no? Y más recientemente, estos mismos autores de este estudio del que estamos hablando hoy, en un trabajo anterior ya descubrieron que había determinadas células que exhibían un comportamiento de evitación, es decir, algo parecido a lo que se observa en animales que se encuentran con estímulos desagradables. Si un animal toca una planta que está llena de pinchos y se pincha, pues probablemente no la vuelve a tocar, ¿no? Ese es un comportamiento de evitación. Y resulta si fuera un humano, tocaríamos 25 veces. Eso sí, claro, pero porque queremos saber de qué está hecho el pincho y si lo podemos usar para hacer un arma.
Claro. Claro, pero bueno, pero claro, incluso, pero una célula que exhiba este comportamiento de evitación quiere decir que hay un estímulo desagradable, reacciona a él y evita volver a repetirlo, ¿no? Es decir, ahí hay un aprendizaje. Bueno, Claro. pues estas criaturas, estas células, son absolutamente distintas para ver cómo funcionan, no cómo se produce esto. Muy distintas a los animales con cerebro. Y aprender, en el caso de ellas, significa que usan funciones moleculares parecidas a las que llevan a cabo las neuronas en el cerebro, ¿vale? Nadie sabe cómo son capaces de hacer esto, esta es la pura verdad, ¿no? Pero resulta que lo hacen. Resulta que lo hacen porque estos investigadores dotados con la más moderna tecnología han hecho un montón de experimentos y los experimentos no dejan lugar a dudas, ¿no? De hecho, dime. No, te iba a preguntar, ¿pasa con distintos tipos de células o con algunas Todas. particularmente? Todas. Con todas. Han hecho pruebas con distintos tipos de bacterias, han hecho pruebas con células de tejidos del cuerpo humano, han hecho pruebas con un montón de células. Y la cuestión es que por primera vez han encontrado una evidencia convincente de que incluso estas pequeñas criaturas unicelulares, ya te digo, como los ciliados, las amebas, las células de nuestro cuerpo, todas ellas, ¿no?, exhiben un comportamiento de habituación que es muy parecido al que se observa en los organismos más complejos. Es decir, que las células individuales son capaces de llevar a cabo comportamientos mucho más sofisticados de lo que se pensaba. Es todo un hallazgo que abre un misterio, abre las puertas a una pregunta que todavía está sin resolver, que es cómo pueden manejar células sin cerebro algo tan complejo como esto. Sí, además esto me está recordando otra película. Ya sabes que tengo la memoria muy cinematográfica yo, y esto me está recordando la película esta de Men in Black. ¿Te acuerdas cuando abren, bueno, la impresión que te da ahí, que abren un armarito y resulta que hay todo un mundo dentro del armarito? Sí. Me estoy preguntando, ¿las células eran conscientes de sí mismas o de que están dentro de un cuerpo que nosotros a lo mejor para esas células seríamos como una especie de Dios? ¿O me estoy poniendo muy místico? Yo creo que sí. Yo creo que no. O sea, una cosa es que exhiban este comportamiento, o exhiban un comportamiento de evitación, o que exhiban esta habituación similar a lo que te he dicho, ¿no? Pero es que las células no tienen cerebro. O sea, nosotros, cuando estamos con un comportamiento de habituación típico, el más típico de todos es el del tic-tac del reloj, ¿no? Que de repente dejas de oírlo y sigues con tu vida como si no existiera. Pero eso es un mecanismo cerebral que se habitúa, te dice, oye, esa señal que es repetitiva, pum, 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 permanente, inhíbela y vete a lo tuyo. Y entonces ya ni lo oyes. Pero sí, pero una célula sin cerebro, ¿cómo hace eso? Por eso te preguntaba si era para todas las células, porque al fin y al cabo el cerebro también está hecho de células. A lo mejor las células del cerebro tienen... Sí, pero no cada célula individual tiene su propio cerebro. Vamos a ver, las células dependen, sus comportamientos dependen de una serie de reacciones bioquímicas, que es el medio que tienen de procesar la información. Por ejemplo, si añades o eliminas determinadas sustancias de la superficie de una proteína o de un medio, hace que se active o que se desactive esa proteína. O hacen que la célula se pueda alimentar o no se alimente, pero son procesos bioquímicos, ¿no? Y para rastrear cómo las células individuales son capaces de procesar la información, en vez de trabajar con células en placas de laboratorio, lo que hicieron los investigadores fue hacer simulaciones informáticas basadas en ecuaciones matemáticas que monitorizaban esas reacciones con el fin de conseguir que la inteligencia del algoritmo decodificara, por decirlo así, el lenguaje de la célula. El lenguaje que le permite a la célula este mecanismo de aprendizaje. Y esto, evidentemente, les permitió ver cómo cambiaban las reacciones químicas dentro de las propias células cuando eran expuestas al mismo estímulo una y otra vez, que es el comportamiento de habituación, el aprendizaje por habituación del que te he hablado antes, ¿no? A ver, concretamente, lo que hicieron los investigadores es analizar
dos tipos de circuitos moleculares que son muy comunes. Unos que son bucles de realimentación negativa y los bucles de realimentación se llaman incoherentes, bucles de realimentación incoherentes. En el primer caso, en el de la retroalimentación negativa, el resultado de un proceso inhibe su propia producción. Por ejemplo, un termostato que apaga un calentador cuando una habitación alcanza una determinada temperatura. ¿Vale? Se alcanza la temperatura, que es el factor externo, el termostato aprende, le da la instrucción y el calentador se para y deja de emitir calor. ¿Vale? Este comportamiento está en las células. Una cosa parecida. Y en el segundo caso, el de la retroalimentación incoherente, hay una señal que activa al mismo tiempo tanto a un proceso como a su inhibidor, como por ejemplo una luz que se activa por el movimiento de un temporizador. Cuando la luz detecta el movimiento, la luz se apaga automáticamente después de un periodo de tiempo. Cuando vas a la escalera, te mueves, te detecta que te mueves, se enciende la luz y si te quedas quieto, en unos segundos se apaga. Es decir, ese estímulo, el movimiento, activa al mismo tiempo tanto el proceso, que es de se enciende la luz, como su inhibición, que es que se apague la luz. Bueno, pues las simulaciones que han hecho, lo que hicieron los científicos, lo que dicen es que las células utilizan por lo menos una combinación de por lo menos dos de estos circuitos moleculares para ajustar su respuesta a un estímulo externo y reproducir todas las características que distinguen al aprendizaje por habituación que se observan en formas de vida complejas, en animales, ¿no? Uno de los hallazgos más importantes es la necesidad de separar las escalas de tiempo en el comportamiento de estos circuitos moleculares, ¿no? Porque hay algunas reacciones que ocurren mucho más deprisa que otras, en escalas completamente diferentes, ¿no? Vamos a ver, es una especie, dicen los científicos, es una especie de memoria a nivel celular, ¿no? Y esto permite que las células reaccionen de inmediato e influyen incluso en una respuesta futura ante el mismo fenómeno. Claro, no es un cerebro, pero fíjate qué sistema más complejo, ¿no? Tiene unos mecanismos muy interesantes. Es curioso, ¿cómo han podido desarrollar las células esos mecanismos? Es una cosa... Son mecanismos bioquímicos. A ver, las células llevan 4.000 millones de años viviendo en el planeta. Han desarrollado lo que les ha dado la gana. Es decir, han tenido tiempo para que por simple azar y por mutaciones que eran ventajosas tengan la complejidad que tienen, ¿no? Y muchas cosas que todavía no sabemos. Es decir, nos parece una cosa muy simple, pero una simple célula sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio en un montón de sus aspectos, ¿no? Claro, si lo piensas bien, este hallazgo, pues resulta que puede tener aplicaciones prácticas. No ahora, pero sí en el futuro, porque los científicos dicen en su estudio que estudiar este mecanismo de habituación en las células individuales, pues podría, por ejemplo, ayudarnos a entender cómo funciona el aprendizaje en general. Y resulta que estas diminutas criaturas unicelulares pues no son meras máquinas moleculares que empaquetadas en cuerpos microscópicos, sino que tienen la capacidad de aprender. Y como aplicaciones prácticas, si esto se pudiera hacer, por ejemplo, por ahora es irrealizable, por ahora no se puede, pero se podría aplicar este concepto de habituación a la lucha contra el cáncer. Imagínate. ¿Cómo se puede aplicar? Pues los tumores, por ejemplo, son muy buenos para evitar la vigilancia del sistema inmune. ¿Por qué? Porque engañan a las células defensoras para que se crean que son inofensivos y que no hacen nada. Vale. Bueno, pues en otras palabras, las células inmunitarias responsables de reconocer al cáncer, de alguna manera se acostumbran a la presencia del tumor y no hacen nada. Si supiéramos exactamente cómo se codifican estas percepciones falsas en las células inmunitarias, podríamos programarlas y rediseñarlas para que no se dejen engañar. Y que inhibir este aprendizaje de habituación, es decir, ellos ven continuamente las células del tumor y dejan de hacerle caso.
igual que el tic-tac del reloj, ¿no? Digamos, ¿no? Por el mismo mecanismo. Eso se podría aplicar a distintas enfermedades, no solamente al cáncer, Claro, claro. claro, claro. Entonces, si tú eres capaz de ver cómo se codifica esto exactamente, puedes rediseñar las células del sistema inmune para que empiecen a percibir el entorno de forma correcta, no habituándose a la presencia de las células malignas y que vean al tumor como algo maligno y que se pongan a trabajar, ¿vale? Que para eso Claro, a ver, eso te digo, eso ahora mismo es una fantasía. Ahora mismo es una fantasía. Pero después del descubrimiento de este hallazgo de que las células individuales sin cerebro son capaces de aprender, es un camino que se puede empezar a explorar a partir de ahora. Y quién sabe si en unos años podremos tener este tipo de tratamientos para luchar contra todos los tumores, ¿no? muy interesante, muy interesante. Claro, Porque a lo mejor ya no la necesitamos. naturaleza es que nos sorprende, nos epata, nos machaca cada vez. Yo, vamos, cuando leí este estudio es que me parecía absolutamente increíble. Me parecía Sí, absolutamente increíble. estoy pensando que sí, esto que acabas de contar ahora, además, sería un buen método de acabar con todos los problemas derivados de medicinas, vacunas y, bueno, problemas generales relacionados con el mundo farmacéutico, porque muchas veces Hombre, pues tienes que puede pensar, que nos sienta mal, pero si el tienes cuerpo no se puede recuperar a sí mismo sin necesidad de las medicinas, estaría estupendo. cuidado, tienes que pensar en procesos que impliquen el sistema de habituación, Sí, que sí, sí. impliquen el aprendizaje por habituación. Si no, no. Es decir, una célula no va a hacer un razonamiento deductivo nunca. No Bueno, no puede. lo sabemos, no lo hemos descubierto todavía. Ni una asociación. Es decir, si tú ves una cerilla, sabes que esa cerilla la puedes encender, que es fuego, sabes que el fuego quema, sabes que puedes provocar un incendio. Estás asociando una cosa con otra. Si una célula ve el equivalente a una cerilla, no hace ningún tipo de asociación, porque no hay una reacción química inmediata que reaccione a esa cerilla. No puede aprender eso. Sin embargo, una célula sí puede reaccionar a la presencia de otra célula, como en un tumor, y habituarse a esa presencia y pasar de ella. Y en lugar de atacarla, pues dejarla que campe a sus anchas porque la considera inofensiva, que es el caso del cáncer. Por eso, por ejemplo, sería una vía. Pero otros tipos de enfermedades, no lo sé. Habría que ver, deberían de ser, habría que buscar el circuito de aprendizaje de las células para ver, porque ya te digo que hay muchos tipos de aprendizaje. Es decir, hay muchos tipos de aprendizaje y estamos hablando de uno de los tipos de aprendizaje que resulta que es uno de los más simples. Sigue siendo un aprendizaje, sigue siendo una reacción voluntaria, digámoslo así, al entorno. Un entorno cambiante provoca reacciones cambiantes y te demuestra que las células no son un simple paquete genético programado que solo sabe hacer lo que su ADN les dicta, sino que son capaces de adaptarse al entorno. Coño, eso ya es bestial, ¿no? Eso ya es bestial. Pero hay otros sistemas de aprendizaje que no son capaces de hacer, y que no van a ser capaces nunca, ¿no? Bueno, hasta que, insisto, hasta que los descubramos, Vale. que esto es que es fascinante, es que lo de la ciencia, es que es una cosa que me apasiona cada vez más, la cantidad de cosas que aprendemos sistemáticamente y la cantidad de cosas que nos queda por aprender, porque es que todos los días estamos encontrándonos cada día es absolutamente fascinante, nuevas. ¿no? Que hasta la criatura más sencilla, ¿no? Pero tú fíjate, cualquier especie de animal o de planta, de criatura compleja que se te ocurra, ha tenido una vida limitada. Su especie ha tenido un tiempo en el que ha vivido y punto, y se ha extinguido. Todas las especies se acaban extinguiendo. Las células no. Las bacterias no. Siguen viviendo después de 4.000 millones de años. Bueno, ya les tocará dentro de 8.000. Algo tendrán. Sí, Tendrán, ¿no? Que van aprendiendo. Oye, por cierto, antes de que terminemos, hablando de aprendizaje, hemos recibido aquí en el observatorio astronómico que tengo aquí al lado,
un mensaje que me ha pasado unos compañeros de allí del observatorio, que ha dicho, oye, ya que tenéis el programa este de ciencia, seguro que os siguen muchos científicos de interés y de nivel, nos han mandado un mensaje extrañísimo que solamente es interpretable porque no sé qué idioma es, no sé si es arameo o es cirílico o qué es. Solamente lo interpretan un 3,7% de la población. Entonces, si te parece, voy a poner el mensaje para que aquellos que lo entiendan, que nos lo traduzcan y que nos lo pongan en la caja de comentarios aquí abajo, porque yo la verdad es que le he dado vueltas varias veces y es que no termino de encontrarle el tema. Bueno, lo tengo aquí, que me lo han traído, ya te digo, directamente del observatorio. Lo voy a poner y bueno, si alguno de nuestros mods es capaz de traducirlo, por favor, que lo traduzca y que nos lo ponga en la caja, ¿vale? Muy bueno. Pues oye, solo con que lo vea el 3%, el 3,7% de la población y lo hagan, pues ya tenemos 1 millón de suscriptores. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Si alguno de vosotros conseguís descifrarlo, lo habéis descifrado, por favor, ponérmelo en la caja, porque hay que ampliar las fronteras de la ciencia aún más. O sea, yo creo que sí, este trabajo que hacemos, que para mí es un hobby, ya lo sabes, esto de intentar entender hacia las cosas que va, es que me parece tan maravilloso y tan fundamental y no se hace. Es un trabajo que muy pocos hacen, ¿no? Bueno, pues para eso estamos. Para eso estamos. Ahí. Muy bien. Aunque sea riéndonos como hacemos en Cienicia. Hombre, pues muy bien. Pues eso, como dice, mejor manera de salir adelante. Como dice el mensaje críptico de Pedro Pablo, si nos queréis, suscribíos. Hasta la semana que viene. Y dejarnos comentarios, dejarnos preguntas y darle al like. Vale, nos vemos la semana que viene en más Cienicia. Hasta luego, cabezón. Chao.